Buenos días, amados hermanos. La palabra del Señor en el Salmo 107, por favor abran sus Biblias. Nos dice del versículo 1 al versículo 22. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras de oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecida en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades su alma abominó todo aliento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Hermanos, estos tiempos son tiempos difíciles, tiempos de aflicción en los que debemos estar adorando y clamando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestros anuncios de la semana son los siguientes. Los martes a las 6 de la mañana, reunión de oración de las damas. Recordemos que la oración es eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos más oración, necesitamos estar en coinonía, junticas todas. Los miércoles a las 9 de la mañana, el pastor Rubén nos está enseñando encuentro bíblico de vida. Los miércoles a las 7 de la noche, hora de estudio bíblico, la importancia del discipulado con el pastor Adolfo. Y los días domingos, el culto dominical a las 10:30 de la mañana. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios los bendiga, hermanos. Señor, gracias por permitirnos estar aquí reunidos en familia. Gracias, Señor, por tu protección, por tu amor. Gracias por llamarnos tus hijos. Gracias porque por medio de la cruz, Señor, tú nos diste vida, Dios. Nos perdonaste, nos justificaste. Señor, queremos conocerte más, conocerte a profundidad, Señor. Que podamos ser una expresión, Señor, de quién eres tú, una expresión de tu amor, Dios. Renueva nuestro interior, Señor. Renuévanos nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos. Gracias, Dios. Tu gran amor estremeció los cielos por un pecador.
seas
Buenos días, preciosa iglesia. Tenga usted la gran bendición de nuestro amado Señor en este día. Y qué lindo que podamos estar en casa y en familia compartiendo este tiempo tan especial. En esta mañana nos disponemos a participar de la Cena del Señor, una de las ordenanzas que nuestro amado Señor y Salvador dejó para su iglesia. Y quiero que usted me acompañe al Evangelio según San Juan y podamos estar disponiendo nuestro corazón para participar de esta gran bendición. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo número 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué hermosas las palabras de nuestro Señor Jesucristo hablándonos acerca de la necesidad de tener una comunión íntima con Él para poder participar de esta cena y saber que somos ciudadanos del cielo. Espero que usted tenga allí las especias, mi amado hermano, el pan y el vino para participar en esta mañana de este hermoso privilegio que como hijos tenemos. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo número 11. Es allí en donde el apóstol Pablo está instituyendo la cena del Señor para darle el orden que correspondía. Y quiero que usted allí, antes de participar, haga un examen muy sincero de su corazón y cómo se encuentra usted con Dios y cómo se encuentra usted con sus semejantes. Esto para ponernos en paz con nuestro Creador y poder tomar de una manera digna esta cena que el Señor nos permite tener aquí en familia. Si ya hiciste esa confesión y esa intimidad con el Señor, entonces permíteme por favor en 1 Corintios capítulo número 11 versículo número 23 dice así la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Por favor tome el pan, amado hermano, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre, muchas gracias por tu pan, por tu presencia, Señor, allí en la cruz del Calvario, porque tu cuerpo fue molido y este pan, Señor, simboliza ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Quiero darte gracias, Dios mío y Señor mío, porque hoy a través de él nos haces recordar lo que hiciste en la cruz y la venida gloriosa que esperamos todos como hijos tuyos, Señor. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos la copa. Señor y Padre, muchas gracias por la sangre que nuestro Señor Jesucristo vertió en la cruz del Calvario, porque en ella encontramos la verdadera libertad. Éramos presos, Señor, de nuestros pecados y delitos, pero tú, Señor, por esa sangre preciosa, nos compraste y nos libraste de ese peso que había sobre nosotros, mi Señor. Muchísimas gracias por tu bendita sangre. Así pues,
Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, Señor Jesucristo, ven pronto. Te amamos, te anhelamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sí. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda. Amados hermanos, quiero invitarlos a que ustedes tengan la palabra de Dios en sus manos para aplicarla a nuestros corazones. Y en esta mañana me permito continuar con el estudio de esta preciosa iglesia que se llama la Iglesia de los Tesalonicenses. Ha sido de una gran bendición para mi vida, sabiendo que esa es la iglesia que definitivamente exhibe el carácter de nuestro Señor Jesucristo y es lo que Dios espera de su iglesia en la tierra. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1. Allí quedamos. Y vamos a estar leyendo del versículo 5 en adelante. Dejamos en el versículo 4 la semana pasada y bueno, de aquí del versículo 5 al versículo 10, quiero que usted coloque en su Biblia y en sus apuntes el poder de la palabra y la vida de testimonio. El poder de la palabra y la vida de testimonio. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, queremos darte por la provisión de tu palabra y por el privilegio de estar en torno a tu presencia, mi Señor. Quiero rogarte, precioso Espíritu Santo, que seas tomando el control de esta predicación, de cada palabra, que seas hablando a nuestras vidas, amado Señor, que el fluir de tu Espíritu esté en cada uno de los hogares, mi Señor, que cada mente esté dispuesta, Señor, a recibir la instrucción que viene de ti, que hoy, Señor, seas por tu palabra ministrando nuestros corazones, Señor, cambiando lo que debas cambiar, afirmando lo que está en nuestros corazones para atesorarlo, Señor. Y permítenos, Dios, en tus manos ser realmente un instrumento de bendición y de vida para estos tiempos en donde la muerte, Señor, viene rondando a toda la humanidad. Señor, muchas gracias. Te entrego este tiempo en tus benditas manos y te ruego, Espíritu Santo de Dios, que hables a cada uno de mis hermanos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Habíamos venido observando, mi amado hermano, la bendición de esta iglesia a los tesalonicenses, como el apóstol Pablo allí en el capítulo número 17 nos refiere cómo se convirtieron los tesalonicenses al Señor Jesucristo. En 3 días de reposo, el apóstol Pablo está en la sinagoga de los judíos en aquella ciudad y les comparte la palabra del Señor. Y se convirtieron muchos griegos, algunos judíos y mujeres nobles. De tal manera que el impacto que hizo la palabra del Señor fue algo que gloriosamente podemos atribuírselo solamente a nuestro amado Señor y Salvador. Es de anotar también, mi precioso hermano, que cuando el apóstol Pablo comienza a dirigirle la carta a la iglesia preciosa, está hablando que lo acompañan Silvano y Timoteo. Por eso él habla en plural acerca de la condición que ellos están viendo de la iglesia y nos muestra a través del saludo que le hace a esta iglesia la gratitud que hay en su corazón por causas de todo lo que esta iglesia ha mostrado y ha desarrollado en el Señor y los dones que ha venido realmente mostrando. El apóstol Pablo también nos enseñó el poder de la intercesión, de cómo él estaba orando permanentemente por la iglesia del Señor Jesucristo,
No solamente por estas, sino por todas las que había dejado en su segundo y primer viaje misionero establecidas. La oración, amado hermano, la oración es lo que debe de llevarnos realmente a mantener viva la vida espiritual de cada una de las congregaciones, en especial de nuestra iglesia, a la cual el Señor hoy nos está hablando. Y el apóstol Pablo marca 3 características fundamentales que estaba exhibiendo esta iglesia: obras de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. El Señor nos había mostrado esa condición tan especial que tenía esta iglesia. Yo decía que son 3 virtudes que describen la vida de un creyente. De hecho, debería existir en nuestro corazón el deseo que como un epitafio pudiera quedar allí como recuerdo de nuestro caminar como creyentes, que tuvimos una actuación por obras de la fe, que nuestro trabajo reflejó fue el amor del Señor Jesucristo y que estuvimos constantes y firmes en la esperanza de su gloriosa venida. 3 elementos fundamentales como carácter vital de la vida de un creyente. Eso nos estaba enseñando. Y quiero que usted vea que la fe es la que produce obras, que el amor es la que produce el trabajo y que la esperanza produce constancia y firmeza. El apóstol Pablo quedó tan impactado de lo que el Señor había hecho con la predicación de la palabra, que déjeme decirle que la gratitud que brotó de su corazón no era para menos que la tuviera allí en su corazón. Hoy retomo el versículo número 5 y dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué versículos tan hermosos y qué profundidad en la actitud de la conversión que tuvo estos fieles de la iglesia en Tesalónica. Por eso digo que es un modelo a seguir, un modelo a imitar, y por eso es lo que cualquier pastor quisiera tener de su congregación para poder ver los resultados tan gloriosos que vemos en esta iglesia. En 2 punticos queremos resumir únicamente esta bella enseñanza, 2 punticos que nos puedan estar dando a conocer realmente lo que Dios quiere transmitirnos en esta mañana. El primero de los puntos a tratar: cómo llegó la palabra a los tesalonicenses. Y el segundo punto, que lo encontramos también ahí en esos versículos, es cómo llegó la palabra de nuestro Señor, pero cuál fue el efecto que produjo en cada uno de los creyentes en Tesalónica. Cómo les llegó la palabra y cuál fue el efecto que generó en ellos esta transformación tan hermosa. En el versículo 5, mi amado hermano, para tomar el primer punto, ¿cómo les llegó la palabra? Mire, el versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Y déjeme decirle y apuntar algo muy lindo. El apóstol Pablo empieza diciendo nuestro evangelio. Es que el evangelio debe tener para aquel creyente un sentido de pertenencia tan especial y tan importante que debe hacerse inherente a su propia naturaleza, hacerlo parte de sí. El apóstol Pablo en muchos apartes de sus escritos hablaba de mi evangelio, en este nos habla de nuestro evangelio y me está hablando del sentido de pertenencia que para el creyente debe tener. De hecho, la palabra del Señor dice que es espada de 2 filos su palabra, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y hasta los tuétanos.
Eso me quiere estar diciendo que definitivamente la palabra tiene que estar impregnando todo mi ser para mantenerme en ella. Y eso significa que debemos de tener en el Evangelio no solamente nuestra identidad, sino el sentido de pertenencia, porque es nuestro Evangelio, dado por el Señor. Es algo glorioso que el apóstol Pablo nos está enseñando. Y en esa parte del capítulo número 5 dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Mire que cuando el apóstol Pablo está diciendo que no llegó solamente en palabras, sino con la certidumbre y la certeza que da el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo realmente, mi amada iglesia, el evangelista por excelencia de toda la historia de la iglesia del Señor. Es Él el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que transforma las vidas y el que las atrae al Señor Jesucristo para que hagan parte del cuerpo de Cristo. Mire que el apóstol Pablo, cuando le está hablando a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo número 17 del libro de los Hechos, ya habíamos estado allí en el comienzo de este estudio, mi amado hermano, pero déjeme resaltar algo. Que el apóstol Pablo está declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, capítulo 17 de Hechos, versículo 3, el apóstol Pablo les está exponiendo las Escrituras, indicándoles que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Que fue el versículo clave dentro del desarrollo de la institución de esta iglesia, que el apóstol Pablo estaba dándoles a conocer a través de las Escrituras que Jesucristo era el Mesías, el Redentor, el ungido, el Mesías que Israel estaba esperando y le era necesario resucitar de los muertos. Para los judíos causó repulsión, pero para aquellos griegos que tenían su corazón dispuesto por el Espíritu que estaba allí dándose a conocer a través de la palabra que se estaba exponiendo, vino una gran conversión. Y el apóstol Pablo siempre nos da claridad de que la centralidad de la Escritura debe ser el Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión a la gloria del Padre, en la cual lo encontramos el día de hoy. Pero el apóstol Pablo tiene que salir de allí y sale huyendo porque se ha levantado un gran alboroto en el pueblo y lo quieren linchar. Y este hombre tiene que salir y termina allí en Berea. Ustedes conocen la historia en donde habían más nobles allí que los que de los judíos que habían en Tesalónica, y también les expuso las Escrituras. Tiene que salir de allí porque los judíos que estaban en Tesalónica se fueron hasta Berea, 60 kilómetros de distancia, a buscarlo para también quitarle la autoridad, apartarlo de la predicación del Evangelio y no permitir que siguiera exponiendo lo que para ellos era vergonzoso, pero para nosotros la victoria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo llega a Atenas. Qué lugar tan difícil para predicar. Allí estaba la cuna. Allí estaba la crema innata de la filosofía, del humanismo. Allí estaban los estoicos, los epicúreos. Y este hombre es invitado justamente al Areópago, el lugar donde se reunían todos aquellos que traían algún mensaje nuevo para poderles ilustrar en su grandilocuencia y en su intelecto a todos los griegos que se encontraban allí pretendiendo escuchar algo nuevo. Y el apóstol Pablo hace una exposición tan hermosa, viendo una imagen que no tenía nadie, pero que le habían colocado al Dios no conocido. Por si ellos no lo conocían, ya tenía un sitio en donde colocarlo cuando lo pudieran ver. Y hace una exposición tan hermosa acerca del Señor Jesucristo. En el versículo 30 dice algo muy importante, hermano, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es una de las predicaciones y de las palabras vitales en la Biblia para poder obtener el perdón de los pecados. Y está diciendo el apóstol Pablo que es un mandato de Dios que todos los hombres se arrepientan.
Pero el apóstol Pablo, cuando llega en el versículo 32 dice, en el versículo 32 dice que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, mira que él estaba hablando de la resurrección del Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Dice que unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. La burla generó que definitivamente le hubieran rechazado el mensaje a algunos de los que pretendían conocer más que lo que el Señor les estaba tratando de transmitir para que obtuvieran el camino a la salvación. Yo creo que Pablo de alguna manera salió de Atenas algo desilusionado, ¿saben? Porque no fue mucha la cantidad de personas que se convirtieron y tampoco pudo plantar en Atenas ninguna iglesia, o por lo menos la palabra no lo refiere. Pero al salir de Atenas se va para la iglesia, para el lugar llamado Corinto, y cuando llega a Corinto es algo tremendo, porque este hombre va y dice el versículo número 4 del capítulo 18, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Otra vez, el Cristo, testificando a los judíos, predicando en la sinagoga. Estaban allí aquellos judíos que necesitaban conocer por las escrituras que del Señor Jesucristo se estaba hablando, que Él era el Cristo, el ungido, el Mesías, el prometido para Israel. ¿Usted se imagina que eso mismo había colocado en Atenas y esa era la misma predicación que había tenido en Tesalónica? Resultados diferentes, porque finalmente el Señor es el que conoce el corazón. Nosotros no deberíamos estar pensando en que la predicación que tenemos vaya a convertir a las multitudes, porque habrán personas que están muy endurecidas todavía en su corazón y no veremos el fruto, sino hasta que el Señor en su misericordia, si los tiene para la salvación, los convenza de pecado y juicio. Dice la palabra del Señor, estando este hombre allí en Corinto, en el versículo 9, que entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Yo creo que Pablo se fue con alguna desilusión de la iglesia de Atenas, pero el Señor le dice, no temas, no calles, habla. Aquí hay muchas personas, yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano poner para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si usted quiere y me acompaña por favor en 1 Corintios en el capítulo número 1, qué preciosa exposición en el capítulo 1 que hace el apóstol Pablo a los Corintios acerca de qué es el evangelio y qué es el poder de la cruz. En ese capítulo número 1, el apóstol Pablo nos enseña en el versículo número 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo, ese término significa el Mesías, el ungido, y a él crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No querían recibir los judíos ese mensaje. No hallaban que el Mesías que había muerto en una cruz era el Mesías que estaba prometido por Dios. Y para los gentiles una locura. Este hombre disvaría, es un charlatán, viene con otras cosas que no son. Pero el Señor en el verso 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué hermoso. Porque el apóstol Pablo dice claramente en esta palabra en el versículo número 2 del capítulo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra, versículo 4, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Pablo nunca cambió el mensaje. A pesar de las decepciones, Pablo siempre mantuvo la centralidad en el Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección. Ese es el mensaje que debemos de tener y siempre acompañado del arrepentimiento para el perdón de los pecados.
¿Nota usted, mi amado hermano, que el apóstol Pablo está escribiendo diciendo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente? Es que la palabra acompañada de una vida de santidad tiene un impacto impresionante, precioso hermano. Déjeme decirle que en ese solo versículo podemos encontrar no solamente el impacto de una vida de santidad, sino la convicción al hablar. Un hombre muy especial y que todos conocemos se llamaba el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es un hombre que tuvo muchas ambivalencias espiritualmente hablando para poderse consolidar como uno de los discípulos y el apóstol del Señor Jesucristo. Pero este hombre, en el capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles, me da a conocer el poder de la palabra, pero acompañada de una vida de santidad, no libre de pecado. Santidad significa separado para un fin, para un propósito de Dios. Ustedes se acuerdan que Pedro, 50 días antes de la venida del Espíritu Santo allí en Pentecostés, había negado al Señor Jesucristo. Una mujer que era sirvienta lo había confrontado y este hombre cobardemente negó al Señor Jesucristo por 3 oportunidades para salir después y llorar amargamente por su pecado. Este hombre que una mujer lo había acobardado, miremoslo en el capítulo número 2, del libro de los Hechos y en el versículo 14. Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Pedro, 50 días atrás había negado al Señor y ahora se levanta delante de una multitud y está diciendo que va a hablar. Dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. La predicación que el apóstol Pedro va a hacer aquí, este hombre que había negado al Señor Jesucristo tuvo el privilegio de levantar el primer sermón de la iglesia. Lo hace con un poder y con una autoridad que definitivamente tienen unos resultados impresionantes. El verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. No solamente los confronta con la realidad que ellos conocen, sino les está diciendo que fue Dios mismo quien levantó al Señor Jesucristo, al cual Dios levantó, verso 24, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Está hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, tema central donde descansa tu fe y la mía, en la resurrección del Señor Jesucristo. En el verso 32 de este capítulo 2 es el apóstol Pedro hablando con qué autoridad, con qué poder, con qué denuedo. Digo yo, no es Pedro, es Cristo en Pedro. No es Cristo en Pedro, es la llenura del Espíritu Santo, porque acabó de ser derramado el Espíritu con esas señales gloriosas, ese Pentecostés hermoso, que es el que da la autoridad para poder compartir la palabra. Y este hombre les está presentando al Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Y en el verso 36 les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, a quien vosotros crucificasteis. Porque el poder del Evangelio se encuentra en Cristo y Él crucificado, para mostrarlo en la resurrección gloriosa de entre los muertos. En el verso 38 dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, mi amado hermano. El poder de la palabra tiene que ir acompañado del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que revela en el corazón del pecador aquellas cosas que necesitan ser transformadas en su vida. Y Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y Pedro estaba en un mensaje cristocéntrico, mostrando al Salvador del mundo en su vida, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección gloriosa para vida eterna.
El resultado de tremendo mensaje, dice la palabra del Señor en el verso 37, que al oír todos los que estaban allí, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ante la realidad de la palabra como la estás exponiendo, ¿qué remedio tenemos? O sea, ¿qué camino tomamos? ¿Qué solución tú nos planteas, Pedro? Y entonces Pedro, encontrando en el auditorio que se encontraba ahí cómo el Espíritu Santo estaba trayendo la certeza del pecado que había en ellos para el arrepentimiento, porque el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra del Señor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¡Qué glorioso momento! ¿Qué solución? Pedro los confronta con la realidad del Señor Jesucristo, pero Pedro también les trae la solución a través del arrepentimiento de sus pecados. Era el Espíritu Santo, hermano. Era la palabra dada con autoridad en ese momento. Era Pedro definitivamente siendo guiado por el Espíritu Santo, porque usted observa este sermón y definitivamente uno dice: Pedro no pudo tener semejante condición para ordenar de una manera tan especial este mensaje que trayera tal convicción al auditorio. Y dice la palabra del Señor en el versículo número 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira el resultado. El poder de la palabra, 3,000 personas. Yo creo que Pedro debió quedar impactado. ¿Y ahora en dónde meto toda esta gente para disipularla? Yo no sé cómo habrá hecho la iglesia en Jerusalén, pero el avivamiento por causas del poder de la palabra, la autoridad de la palabra seguida del Espíritu Santo, tiene que obrar en el corazón del pecador, como lo hizo contigo en su tiempo y como lo hizo conmigo en su momento. Qué poder de la palabra, mi amado hermano. Era lo que estaba sucediendo en Tesalónica. Ellos recibieron la palabra, pero no la palabra del hombre, no la palabra muy adornada, no la palabra con mucha oratoria, sino la centralidad de la palabra, Jesucristo y Él crucificado. No sé por qué tenemos que cambiar el mensaje. Si el mensaje es el que ha dado el resultado durante todos los años de historia de nuestra preciosa iglesia. El capítulo 3 es sorprendente. Ustedes saben, Pedro va a la hora de la oración al lugar del templo, hacia la puerta llamada La Hermosa, y ahí hay un cojo de nacimiento. Ustedes conocen bien el texto. Este cojito les estira la mano pidiendo limosna y Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Cuando este cojo entra al templo, todo el mundo queda sorprendido porque lo han identificado durante toda la vida que es un cojo y que no puede sino pedir limosna a la entrada del templo. Y este hombre dice: aquellos hombres invocaron el nombre del Señor Jesucristo y ahora brinco y ahora salto. Todos los que estaban en el templo quisieron ir a levantar como dioses a Pedro y a Juan, que se encontraban en ese momento, pero Pedro y Juan los confrontan justamente con la palabra en el verso 14, capítulo 3: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mire, la predicación de Cristo y la resurrección de Cristo era lo que estaba trayendo convicción al corazón de aquellos que se encontraban apartados de la verdad. Pedro los confronta. Uno debe confrontar a las personas con su realidad, y su realidad es el pecado, y el pecado los tiene destituidos de la gracia de Dios. El resultado de tremenda predicación es otra vez la invitación al arrepentimiento. El verso 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amado hermano,
Es la palabra del Señor la que quita absolutamente todos los tormentos del alma, todos los tormentos de la mente. Los tiempos de refrigerio solamente en la presencia del Señor por el arrepentimiento genuino puede traer a las vidas que se encuentran atormentadas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Obsérvese la convicción con que se habla y la autoridad con que se actúa en el apóstol Pedro. El resultado de la curación de este hombre cojo de nacimiento está ahí en el capítulo 4, en el versículo 4. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Solo los varones. Hágame el favor. ¡Qué poder! Y es el mismo poder que el apóstol Pablo nos está diciendo allí en Tesalónica, que se predicó no con poder, con palabras humanas, sino con el poder de la palabra, pero del Espíritu Santo de Dios. El poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. ¿Por qué estaba hablando no solamente de la palabra, sino del testimonio? Porque, mi amado hermano, la única manera en que podamos ver efectivamente nuestra obra evangelística es hablar con autoridad, pero mostrar nuestro testimonio para que no quede ninguna prueba que vaya a resarcir, que vaya a demeritar la obra de nuestro precioso Señor que hizo en nuestras vidas para la transformación que Él quiere que tengamos. Obras de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza. Qué características tan hermosas de esta iglesia. Dice la palabra del Señor que fue nuestro evangelio que nos llegó a nosotros en palabras, no solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. La certeza es la que da el Espíritu Santo cuando habla al pecador y éste se arrepiente. Como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No solamente está diciendo que ellos sabían el testimonio de Pablo, de Silas, de Timoteo, sino que la motivación que tuvo el apóstol Pablo fue por amor de vosotros. La única motivación que Dios reconoce para hacer lo que hacemos es el amor. Es la única motivación que Dios puede estar reconociendo. Los tesalonicenses primero oyeron el evangelio y luego lo vieron caminar en Pablo, en Silas y en Timoteo. Repito esto, los tesalonicenses primero oyeron el evangelio y luego lo vieron caminar en Pablo, en Silas y en Timoteo. Los que nos conocen nos pueden estar observando de esta manera, amados hermanos. El inconverso de alguna manera ha oído el evangelio, pero lo ha visto poco. Mire que yo observando a Mahatma Gandhi, que fue un gran personaje, aquel que hizo una revolución pacífica para liberar a esta nación hindú del imperio británico, dijo algo muy claro que resuena hoy en día en todo lugar donde se predica el evangelio del Señor Jesucristo. Vuélvanse dignos del mensaje que está incrustado en el sermón de la montaña. Mire palabras de este hombre, vuélvanse dignos del mensaje que está incrustado en el sermón de la montaña, porque alguien le preguntó de dónde se había basado para la revolución que hizo pacífica en la India, y él dijo en el sermón del monte, escrito por las bellas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dijo Gandhi, y esto para nosotros, mi amado hermano. Tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el Sermón del Monte y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, dice Gandhi, no hay nada malo con el cristianismo, pero el problema es con ustedes, cristianos, que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. ¡Wow! Esto debe ser muy confrontativo en estos tiempos de la iglesia, en donde quizás no hayan muchas conversiones porque no se está exhibiendo con el testimonio realmente lo que ha sucedido en nuestro corazón.
Es indispensable el respaldo que el estilo de vida del creyente da a la verdad del Evangelio. Efesios en el capítulo número 4. El apóstol Pablo está exhortándonos de una manera muy especial a que llevemos unas vidas dignas del Evangelio. Yo pues, verso 1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que os portéis como es digno. Ser cristiano no puede ser sencillamente una frase, es un estilo de vida que debe cambiar, que debe impactar las vidas que están a nuestro alrededor, mi amado hermano. El apóstol Pablo, escribiendo también a esta iglesia, dice que nosotros somos olor fragante, a la iglesia de Corintio, que somos olor fragante de vida, porque eso es lo que emanamos de nuestro corazón para aquellos que nos rodean y están muertos en sus delitos y pecados. Mire que el Señor, a través del apóstol Pablo en Colosenses capítulo número 1, y en el versículo número 10 dice la palabra del Señor: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Andar como es digno del Señor. Este hombre nunca se convirtió al cristianismo, Gandhi. Y le preguntaron que por qué. Dijo: porque no he visto en el primer cristiano que haya vivido el Sermón del Monte. Y eso debe ser absolutamente confrontativo para nosotros, mi precioso hermano. De hecho, miren, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, la segunda de Tesalonicenses capítulo 1, que la tenemos ahí cerquita al texto que estamos observando. En el versículo número 11, el apóstol Pablo les dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Debemos de estar orando siempre entre nosotros y por nosotros, mi amado hermano, dice la palabra, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Es que decir que se es cristiano es muy sencillo, pero vivirlo es ahí en donde está realmente el reto que debemos de tener nosotros para poder abrazar la palabra como la palabra nos dice. Y dice el Señor: para que nos tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es decir, para que podamos ser vasos útiles para su obra, a fin de que podamos manifestarle que vivir por fe en el Señor Jesucristo trae garantía de salvación. Muchos leerán el Evangelio en tu vida y en la mía. ¿Cómo la están leyendo, mi precioso hermano? Esta iglesia definitivamente nos deja un modelo, pues no solamente de perfección en su caminar, sino de desafío para nuestro actuar. Por eso yo digo, wow, el poder de la palabra y la vida de testimonio son un binomio que definitivamente serían de impacto en este momento que tanto la humanidad lo necesita. En el versículo número 6, el apóstol escribe: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Tremendo versículo. Ellos lo que observaron fue el Evangelio caminando en Pablo, en Silas y en Timoteo. Y ellos abrazaron el Evangelio definitivamente por el ejemplo que ellos le habían dado. Y llegaron a ser imitadores no solamente de Pablo, de Silas y de Timoteo, sino también del Señor Jesucristo. Miren lo que dice Lucas capítulo número 6, versículo 40, mi amado hermano. Y creo que los miércoles hemos venido hablando acerca del discipulado y es un tema que es tan importante y sobre todo en estos tiempos que necesitamos de gente realmente radical viviendo la verdad del Evangelio, que el Señor dice en el versículo 40 del capítulo número 6 de Lucas: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Todo discípulo, cuando es entrenado bien, vendrá a ser como su maestro. Pablo dice: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Ese es el carácter que definitivamente deja huellas.
el excusarnos en que no, venga, es que yo soy imperfecto, la carne, tú sabes, mi debilidad. No, tenemos que tener un desafío en nuestra vida, que como Pablo dijo, sean imitadores de mí, que tú también puedas decir, yo imito a mi Señor Jesucristo porque yo camino con Él y yo vivo su verdad. ¿Eso traería a tantas personas al Evangelio, mi amado hermano? ¿Dejaríamos tanta cantidad de, perdóneme, sermones motivacionales que no conducen a ninguna transformación? Y lo más glorioso de todo esto es que ellos empezaron a imitar a Pablo, a Timoteo, a Silas o Silvano, como aparece en el primer versículo, en medio de la tribulación, precioso hermano. En medio de la tribulación. Yo quiero que dejemos aquí, porque voy a hablarles acerca de la tribulación y de cómo en la tribulación el verdadero creyente puede exhibir realmente el carácter de Cristo, obras de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Ser cristiano con una buena cuenta corriente, con tremenda cantidad de propiedades, con una vida solvente en todo sentido, pues parece que fuera muy fácil. Pero ¿saben dónde se forma realmente el carácter de Cristo? En la tribulación, en el dolor y en el sufrimiento. Sí, de eso que casi nadie predica, pero que es necesario y es muy importante, porque es ahí en donde se está realmente puliendo, formando y transformando la vida de un creyente para que pueda ser conformado a la imagen de su precioso Salvador. Oremos. Mi Señor y mi Padre, quiero darte muchas gracias por lo que ha exhibido, Señor, hasta este momento, hasta este punto y hora esta iglesia, que para nosotros es un desafío en estos momentos históricos de la humanidad. Y para nosotros como Misión Cristiana Colombiana, con mayor razón, Señor, no solamente por tu verdad en este momento, sino por el punto geográfico en donde nos tienes ubicados, Señor. A todo nuestro alrededor hay tanta cantidad de personas viviendo en oscuridad que quisiéramos tener realmente atesorando en nuestro corazón por tu Espíritu la palabra, mi Señor. Que hablemos con denuedo la palabra, mi Rey bendito. Que podamos tener esa autoridad, amado Señor, y podamos realmente traer a muchos a la salvación, mi Dios. Esa es la solución para la humanidad. No está en una vacuna, mi Señor. No está en cambios de gobierno ni en estrategias económicas. Está en ti, divino Salvador, porque desde hace mucho que le diste el antídoto a la humanidad para el perdón de los pecados, que es lo que realmente lo ha venido, Señor, entenebreciendo por toda la historia de la humanidad en la tierra, mi Dios. Quiero pedirte, Padre amado, que hagas de esta iglesia una iglesia tan preciosa como la de Tesalónica, para que podamos realmente decirte que te amamos y que estamos dispuestos a caminar contigo hasta el último momento de nuestra vida, haciendo lo que tú quieres, obras de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Muchas gracias, buen Dios, que tu palabra haya llegado a cada corazón y que podamos con todo amor ponerla, Señor, por obra, en el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, le deseo un resto de domingo en la paz del Señor Jesucristo y una abundante bendición en esta semana. Recuerden, el Señor en medio del desierto que está viviendo el mundo tiene una gran bendición para sus hijos, porque Él lo prometió. Dios les bendiga y Dios les guarde. Un feliz resto de día.